Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un saludo fraterno de paz y bien. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Espíritu Santo inunde sus corazones con ese fuego hermoso, que cada día más la presencia de mi espectacular, de nuestro Espíritu Santo de amor, llegue a nuestros corazones y a sus casas, de igual manera que siga llenando con la gracia que le dio a nuestra Madre María, esos corazones lindos como los tienes tú, porque es un corazón donde tiene que fluir leche y miel también, donde tiene que llegar a llevar esa palabra y ese evangelio a todos los confines del universo. ¿Y cómo se hace? Pues con el amor, así se hace, con el amor. Cuando tú eres amor, cuando tú eres ese foco de luz hermoso, esa fuente de luz hermosa que es el amor, allí está la presencia del Espíritu Santo y se va irradiando en diferentes hogares. Entonces, que hoy sea un día maravilloso. Bueno, mi amor, vamos a invocar a la Santísima Trinidad entonces para que este momento sea sagrado. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Excelentemente bien. Estamos bendecidos, encendidos en victoria. Y con tendencia a mejorar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, hoy te damos gracias, Señor, bendito y adorado por el milagro maravilloso de la vida, por el milagro de la familia, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre eterno, porque nos has tenido a nosotros en cuenta en el plan de tu salvación, Señor. Gracias porque nos escogiste, Señor. O sea, cuando nos creaste, tú nos escogiste para que también podamos llegar a tu presencia, Señor. Gracias por habernos despertado de esa oscuridad, por habernos sacado, rescatado, Señor, de ese mundo de maldad, de oscuridad, de tristeza, de dolor. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo misericordioso, porque día a día, desde que nos has llamado, Señor, tú eres quien nos va fortaleciendo, nos va enseñando. Gracias, Padre Santo, bendito y adorado, porque has hecho las cosas para que todo lo que se necesite, Señor, de parte nuestra, Señor, tú lo proveas, Dios. Gracias, Señor, bendito y adorado, porque tú nos rodeas, Señor, de personas hermosas, maravillosas. Tú nos permites compartir de nuestra vida, de nuestra experiencia, Señor, con otras personas. Hace que nuestra vida tenga un propósito, Dios. Gracias, Señor misericordioso, porque podemos hablar, podemos transmitir tus mensajes, Señor, podemos transmitir lo que tú nos has dado, Señor, a otras personas cercanas, Señor misericordioso, aparte de nuestra familia. Gracias, Padre Santo, porque aunque nosotros a veces nos menospreciamos, tú sí nos aprecias, Señor. Tú sí quieres que nosotros, tú sí realmente nos valoras de tal manera, Señor, que nos haces ver importantes y útiles, Señor, dentro de tu obra maravillosa y de santidad, Señor. Gracias. Gracias, Señor bendito y adorado, y te alabamos y te bendecimos, Señor misericordioso, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti y arrepentirnos de nuestros pecados, de todo lo malo que hemos hecho. Gracias que por ese regalo tan maravilloso de la gracia, Señor, delante de ti podemos presentarnos, Señor, especialmente porque la sangre de Cristo Jesús nos lava, nos redime del control del enemigo y nos hace estar presentables, con unas vestiduras presentables para presentarnos delante del Rey, Señor. Gracias. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor bendito y adorado. Hoy te alabamos y te bendecimos y te decimos, Padre Celestial, grande y poderoso eres tú, Señor, grande y majestuoso, santo, santo eres tú, Señor, santo, bendito y alabado, Señor. Perdona nuestras infidelidades, Señor, perdona nuestros egoísmos, perdona, Padre Santo,
toda la maldad que aún permanece en nuestras vidas por a veces simplemente la costumbre. Perdona, Señor, cuando no respetamos, Dios Padre Santo, tus mandamientos, Señor, no los cumplimos. Perdónanos, Señor, porque no queremos ofenderte, Padre Santo, pero lo hacemos todos los días. Fortalécenos, Señor misericordioso, para que realmente tengamos en nuestra mente más el concepto de que somos parte de tu reino, que ser parte de esta naturaleza, Señor. Y si tenemos más presente que somos parte de tu reino, Señor, posiblemente vamos a estar caminando mejor en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, cuánto te necesitamos, porque venimos tremendamente contaminados del mundo, Señor, pero solo por tu gracia y solo por tu espíritu de amor nosotros podremos realmente comportarnos como tus hijos y tus hijos amados, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor misericordioso, que la obediencia que tu Hijo tuvo para contigo, Señor, realmente esa obediencia nosotros la aprendamos, Señor, porque tu Hijo te obedeció en todo, aun cuando Él tenía esa condición, esa naturaleza divina, Señor. Él te obedeció a ti en todo, Señor, que nosotros también te obedezcamos en todo lo que tú nos digas, para que así, Señor bendito y adorado, exaltemos y glorifiquemos tu nombre, Padre eterno. Gracias, te alabamos, Padre Santo, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, qué palabra hermosa y preciosa tenemos para este día. Bueno, hoy vamos a trabajar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, y vamos a trabajar desde el versículo 21 al versículo 26. El que recibe mis mandamientos y los obedece, dice el Señor, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo esto mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te hago una pregunta, amor, que es importante. ¿Cómo amar a nuestro Señor Jesucristo? Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar cuando yo estaba enamorado de ti, ¿no? Cuando estaba enamorado. Sí, esa época de la universidad, cuando te conocí, así toda radiante, esplendorosa, todavía lo sigue siendo, a otro nivel, ¿sí? Pero ¿cómo uno decir que ama? Sí, por ejemplo, yo siento que ese enamoramiento que tenía hacia ti, que quería llamarte 24 horas al día, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? Cuelga tú, no cuelga yo. Gracias, si andábamos de tú a tú, pero no, sí, como el deseo de estar siempre pendiente, de hablar y estar contigo todo el tiempo ahí andando para arriba y para abajo. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar si eso siento hacia nuestro Señor Jesucristo, yo anhelo sentirlo. O sea, anhelo sentir ese anhelo de estar con Él, como de estar todo el santísimo tiempo, amar la Eucaristía, amar la presencia de mi Madre María. Uno, ¿cómo puede espiritualmente saber si uno ama o no ama? No sé si me voy a entender. Por ejemplo, pues yo tengo hábitos espirituales, ¿no es cierto? Y tal vez puedan ser fuertes o no, pero ya los volví casi una rutina, como el hecho de levantarme temprano, ¿no? Muy temprano. O el hecho de... ¿Perdón? Pero es que, mira, tú tienes la respuesta, porque ese enamoramiento ya no es como antes, y tú lo estás diciendo, y es porque ya no necesitas llamarme, Rafa.
porque generalmente está con Rafael, está conmigo todo el día, ¿cierto? Todo el día, todo el tiempo. Y cierto que te molesta cuando ya te digo, no puedo ir contigo, no puedo estar contigo. Uy, Rafa se pone molesto por esa situación. Entonces, ya no me necesitas llamar, Rafa, estoy cerquitita de ti. Ahora yo... O sea, que todavía sigo enamorado. ¿Ya te amo o no te amo? No, o sea, el enamoramiento cambió, porque ahorita estás conmigo y te molesta es que me aleje de ti, ¿sí? ¿Cuán cerquita estás de Jesús? Sería esa la pregunta. Ok, pero bueno, es un cuestionamiento que estoy haciendo para que entendamos bien lo que es enamorarse de Dios, porque realmente bien por ese principio donde tú estás diciéndolo, no estoy como tratando de mirar a ver si estoy o no estoy enamorado de ti, y mira la reflexión que estás haciendo tan hermosa, de uno poder decir si estoy enamorado o amo al Señor o no lo amo. Realmente uno está tratando de ver como con los ojos humanos, uno tratar de entender desde una percepción humana lo que es el estar enamorado de Dios. No es posible. O sea, a estar amando a Dios es diferente de estar enamorado a estar amando. El enamoramiento, como bien le decía a mi esposa, es una cuestión netamente más pasional, ¿sí? Ese enamoramiento es más desde la carne, desde lo humano, el enamoramiento. Y no podemos estar buscando un enamoramiento del Señor, sino amarlo, como Él nos pide en el Evangelio, amarlo. ¿Cómo amar a nuestro Señor Jesucristo y cómo amar a nuestra Madre María, cómo amar a nuestro Padre Dios, al Espíritu Santo, cómo amarlos? Realmente no estamos tratando de que sea una cuestión emocional, no se puede ver desde lo emocional, se tiene que ver desde un plano netamente espiritual, pero ¿cómo uno saberlo? Es importante uno empezar a hacer lo que Él nos pide hacer. Cuando yo soy obediente a lo que Él me dice, ya estoy mostrando una forma de enamoramiento, de amor hacia Él, porque le estoy obedeciendo a lo que Él me pide. ¿Y cómo saber qué es lo que Él me está pidiendo? Pues para eso tienes que leer la palabra, mi hermano. Tienes que estudiar la palabra y ahí me dice qué tengo que hacer. Pero te doy una pista de lo que dice la palabra de Dios cuando se habla de las obras de misericordia. ¿Por qué las obras de misericordia? Porque por eso mismo nos van a juzgar, porque eso dice la palabra. Cómo estamos amando a los otros, cómo estamos dando misericordia, cómo estamos siendo compasivos, cómo estamos hablando, cómo estamos profiriendo palabras en nuestros juicios, porque a veces hablamos es en negativo y no en positivo, en lo oscuro. El negativo, por eso en la fotografía es oscura, si el negativo simplemente se ven en blanco y negro, pero ni siquiera se alcanzan a notar muy claras las imágenes. Eso es negativo, hablar desde lo que nos es claro. Pero si se habla en positivo, ¿qué quiere decir positivo? No estoy hablando de las energías, esas cosas no existen en el plano espiritual, eso es espiritualismo. Cuando hablo de lo positivo es que se ve con claridad la imagen, se ve con claridad lo que uno le está diciendo, desde lo bueno, desde lo significativo, desde la bendición. Eso es realmente estar amando al Señor. Pero para amarlo, uno no ama lo que no conoce. Uno no ama lo que no conoce. Y para poder amar, uno tiene que conocer, porque lo contrario es imposible, amar a alguien que uno no conoce. ¿Uno cómo va a hablar de alguien que no conoce? Imposible. ¿Cómo vas a hablar de alguien? ¿Cómo vas a hablar por decir algo? Si tú, digamos que tú me invites a tu país, ¿sí? Y entonces, desde aquí voy a empezar a hablar de tu país. Si no lo conozco, voy a hablar simplemente lo que aparecen por allá en algunas informaciones. Pero cuando yo estoy de tú a tú, pues voy a conocerlo, por decir algo. Estuvimos en una ciudad que se llama Tulcán, que es en Ecuador. Tuvimos la fortuna de estar allí en Tulcán, ¿sí? Y estuvimos con mi esposa y me impresionaron muchas cosas del pueblo ecuatoriano. Primero, son muy cercanos porque tenemos muchos amigos muy cercanos, hasta familiares ya que son, hasta familia nuestra hermosa, que somos familiares, por ese lazo afectivo que hemos tenido y hemos labrado. Y es una cultura muy linda. Y tuvimos la fortuna de estar allí en ese pueblo y conocimos cosas y podemos hablar de Tulcán. Podemos hablar no solamente del cementerio, que es súper hermoso ese cementerio. ¿Te pareció hermoso o no? Es hermoso. Y después fuimos, por ejemplo, al mercado central, sí, la plaza central, donde venden unas comidas exquisitas, donde la gente es muy amable. O sea, vimos tantas cosas tan hermosas. O sea, me pareció hermoso. Sí, ahora puedo hablar al menos de Tulcán.
¿sí? Conociendo a mis hermanos ecuatorianos, compartiendo con ellos en sus casas que hemos estado y nos han acogido de una manera tan hermosa, tan atentos que han sido con nosotros, podemos hablar de su espiritualidad y lo que hay en ellos. Eso me parece hermoso, ¿sí? Entonces, fíjate que ya conozco parte de ellos, ahora puedo hablar de lo que hay en ellos, puedo hablar. Si yo no conozco a mi Señor Jesucristo, ¿cómo lo voy a amar? Como les decía, eso no es emocionalidad, eso no es simplemente como que siento cosquillitas aquí en el interior, maripositas, como cuando yo estaba allá tratando de conquistar a mi esposita, cuando éramos novios, ¿sí? Así como que voy a estar allí, voy a estar allá. De pronto uno asume unos comportamientos diferentes. Yo personalmente, decir que en este momento amo a mi Jesús, yo digo todavía estoy lejos. Quisiera amarlo como Él me ama. Uy, bendito sea mi Dios. Ni me le asemejo, ni le doy ni siquiera los tobillos, no me le acerco ni un poquitico, porque el amor de Él es tan inmenso, porque se refleja el amor que mi Padre Dios nos tiene, ese amor que Él quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Pero cuando ya empiezo a ser perseverante con hábitos espirituales, como te decía, ¿verdad? Cuando estamos allí de tú a tú con Él, Él va a estar siempre con nosotros, como bien expresaba mi esposa al principio. Estamos de tú a tú con Él y Él siempre va a estar allí. No tengo que estar tratando de invocarlo y llamarlo, porque Él está. Y cuando ya estoy amando a mi Padre Dios, amando a mi Jesús y al Espíritu Santo, voy a sentir ese amor por escuchar la palabra. Voy a sentir ese deseo de estar en la Eucaristía. Así tal vez yo no sienta, como hay algunas personas que lo han experimentado, esos aromas de rosas cuando ven a la Virgen María o están en la Virgen María, o sienten de pronto esas escarchitas. Tal vez no, pero por ejemplo, hacíamos una meditación tan hermosa a las 3 de la mañana, que los invito los miércoles y los viernes a las 3 de la mañana a hacer coronilla con nosotros. Y nuestra hermanita Edith decía, cuando estoy en la Eucaristía, Rafa, siento un deseo de llorar cuando tomo la comunión, y es una cosa que siento en mi corazón tan hermosa, pero es un deseo de llorar no por dolor como antes lloraba, sino es un amor que me lleva tanto al interior que me hace llorar. Por ejemplo, eso yo lo anhelo. Hay momentos en que lo experimento, es muy hermoso, sí, y a veces hasta me da vergüenza cuando uno comete un pecado, y cometer pecado uno le da vergüenza, mentir, por ejemplo, sí, mentir, uno le da pena mentir, le da vergüenza mentir, porque uno está amando al Señor, porque uno está obedeciéndolo, porque uno sabe que realmente uno no quiere hacerlo sentir mal, porque no que nosotros ya somos esos mensajeros de su amor, porque ya necesariamente nosotros somos unos embajadores de Él, y lo que nosotros, por ejemplo, tener esta camándula o este rosario, camándula decimos en Colombia, ¿verdad? Tener esta camándula, este rosario, bendito sea mi Dios, no simplemente es por un exhibicionismo, o simplemente porque me digan, no, como es de santo, y esa que sube la santidad, pues esta que flota, pero es decir, bendito sea mi Dios, yo estoy reflejando que soy del Señor, que lo amo, y que realmente tengo que cuidar mi comportamiento, porque a nosotros nos miran, igual que a ti te miran, cuando dices ser católica, cuando dices ser católico. Si lo eres, tienes que reflejarlo. Entonces, ¿cómo amar? Él ya está allí, empezando a tener hábitos espirituales fuertes. Por ejemplo, el hecho de levantarte temprano, el estudiar la palabra, el hecho de estar en tu casa bendiciendo los alimentos, en vez de estar peleando y discutiendo todo el tiempo, callarte y hablar con reflexión, con sabiduría, hablar bajo la luz del Espíritu Santo. No conozco, no amo. Entre más conozca, más amo. ¿No te parece, mi amor? Sí, y conocer, o sea, no solamente es, haga de cuenta leer un libro. Cuando tú lees un libro, a veces el libro no te agrada, sí, a veces el libro te molesta, te disgusta, y bueno, como que lo dejas de lado, como que no quieres que te fastidie más ese conocimiento, por de alguna forma saberlo. Pero generalmente cuando a ti no te gusta algo, no le prestas mucha atención, no, o sea, como que lo dejas pasar y ya, ¿sí? A veces nosotros recibimos conocimientos que, o sea, como que no son importantes, y lo deja uno de lado. Aquí es específico que el Señor está diciendo, o sea, si tú recibes el conocimiento de Él, ¿sí? Tú lo estás estudiando y demás, pero la particularidad es el que tú hagas lo que ese libro te dice, ¿sí?
Cuando tú haces ese libro, tú, ay, qué libro tan maravilloso, este libro me ayudó muchísimo. Tú estás hablando de que ese libro el escritor, porque hay un escritor detrás de ese libro, te influenció tu vida para que tú cambiaras cosas y demás. Y entonces tú, sin conocer al autor del libro, tú aprecias ese autor y posiblemente referencies de ese autor a otras personas. A veces pasa que nosotros recibimos la Biblia, ¿sí?, que es nuestro Señor Jesús, lo único así cierto que nos quedó de sus palabras, y lo recibimos. La particularidad de este libro es que este libro, a pesar de que tiene palabras que son entendibles, tiene que causar un efecto especial, mucho más espectacular. O sea, realmente no es un libro sencillo, a veces pareciera un libro sencillo, pero es un libro que requiere que realmente te concentres, que realmente le dediques el tiempo para poderlo escuchar y poderlo entender. Es como cuando tú vas a donde una persona que tú amas y quieres, aprender algo, tú te sientas con ella y le prestas atención, o sea, tú le prestas mucha atención a sus palabras, a sus comentarios. Tú no te vas a distraer que, ay, no, que el celular, no, que mire que estoy haciendo el tinto, o sea, el café, no, es que mire el niño, no, que mire la mascota, que no, estás concentrado en esa persona, ¿cierto? De tal manera que no quieres que se te escape ninguna palabra que esa persona te dice. La Biblia es eso para nosotros, o sea, es esa persona especial. Bueno, para mí es esa persona especial con que uno se sienta y yo no quiero perderme ningún detalle de sus palabras. O sea, yo me acuerdo que cuando inicié a conocer la palabra de Dios, pues uno lee y como que lee cantidad y uno como que, ay, pero ¿qué me querrá decir? Y entonces uno veía que se distraía. O sea, yo ahorita lo analizo, yo me distraía con mis pensamientos, me distraía con algo que estuviera alrededor mío, en fin. Entonces la palabra no llegaba tan profundamente como después, cuando ya empiezo a hacer ejercicios de tomar versículos, o sea, versículo por versículo, y como que cada versículo tenía todo un tratado de conocimiento que poco a poco el Señor me daba a entender, pero fue en la medida en que yo compartí tiempo con Él, compartí tiempo. Entonces, cuando yo comparto tiempo con el Señor, yo lo voy conociendo, yo lo voy entendiendo, yo ya sé cómo reacciona, yo ya sé qué le gusta, yo ya sé cómo le gusta, yo ya sé qué le hace, qué le parece agradable, qué le incomoda. ¿Sí? Entonces, es lo que de alguna forma Rafa decía al principio, de que él tenía un enamoramiento, sí, pero posteriormente cambia su vida en la medida en que, o sea, cambiamos nuestra vida cuando ya no era cuestión de que algún momento del día compartíamos, porque hasta antes tenía disculpa el trabajo, o sea, la disculpa era el trabajo para no compartir tiempos. En cambio ahorita ya nosotros nos damos la oportunidad de compartir todo el tiempo, porque realmente nosotros estamos todo el tiempo aquí en nuestro hogar haciendo las diferentes actividades, atendiendo a la gente, y si hay alguna actividad, que eso es lo que también se da dentro de la iglesia o dentro de la comunidad, pues vamos los dos. Entonces, ya sé que Rafa generalmente hablará y se enfocará cuando inicia un tema por este lado, y es como que se conectara uno, o sea, cuando yo tengo que entrar a hablar, es como que
Dios ha generado esa unidad donde como que yo también me conecto, y entonces Él empieza a hablar y yo voy siguiendo su idea posteriormente, sin entrar a mirarnos, oye, y entonces yo qué voy a decir, entonces tú qué vas a decir y yo qué voy a decir. No, es algo que el Señor ha generado en nosotros, pero tiene que ver con esa unidad que nosotros tenemos. Y mientras más nos conectamos nosotros con Dios, o sea, cuando nosotros nos damos esa oportunidad de estudiar la palabra, de orar juntos, es impresionante cómo el Señor, a Él le da unas cosas porque Él tiene una forma de ver la vida por todas sus experiencias vividas, y a mí también, pero no esa conexión que hay a pesar de sus experiencias y de mis experiencias y de lo que el Señor le revela a Él y de lo que el Señor me revela a mí, hace que nosotros como que nos unamos en nuestras experiencias y entendemos que esto y aquello vienen de parte del Señor y se unen. Entonces es tan hermoso esta situación, porque así mismo cuando yo comparto mi tiempo con Dios, cuando yo comparto mis momentos con el Señor, es impresionante porque yo estoy allí y yo me siento hermoso, me siento agradable, y cuando viene el Señor y te muestra un conocimiento nuevo, a pesar de que ya lo habías escuchado, leído antes, viene con un conocimiento nuevo y tú como que te conectas con Él y vas siendo uno con ese ser tan hermoso y tan espectacular. Y entonces eso hace que tú sepas cómo obrar, o sea, esa palabra se mete en ti y hace que tú hagas lo que esa palabra te dice. Yo ya sé, a Rafael no le gusta un café fuerte, un café pues bajito de sal, no hay problema, le gusta un poquito dulce. De sal no, con sal no. Perdón, sin sal, con azúcar, tienes toda la razón. Pero entonces yo ya sé cómo a él le gusta, y entonces como a él le gusta su café con leche, entonces así tal cual se lo preparo, porque a él le gusta, sin que él me diga, Mónica, mira, es así, con tales características de tanto de intensidad de café, etcétera. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque como a mí me agrada estar con él y como lo amo, entonces hago las cosas como a él le gustan, ¿sí? Entonces, cuando no, por ejemplo, cuando hace frío, que se hace la pasta, entonces yo ya sé cómo le agrada la pasta, que cómo le gustan los frijoles, se hace como le agradan los frijoles. Entonces, cuando tú amas a alguien, tú haces las cosas que si a alguien le gustan. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Porque lo amo. Porque quiero agradarlo. Y aquí es lo que el Señor me dice, o sea, Él me dice cosas, entonces yo voy a hacer las cosas que a Él le agradan, y yo le demuestro con mi comportamiento lo que a Él le agrada. Entonces, es muy claro lo que el Señor nos dice. Yo necesito tener tiempo con Él, escucharlo, que es lo que yo ya sé, Rafael va a reaccionar aquí. De pronto, cuando yo hago algo que no es, se va a poner de mal genio con esto. Entonces, uno busca organizar las cosas. Sí, uno sabe cuándo le molesta algo a alguien. Entonces yo ya sé que le molesta a Dios. Si yo paso tiempo con Dios, con nuestro Señor a través de su palabra, yo ya sé que le molesta a Él, que es el pecado. Entonces trato de quitar ese comportamiento para agradarle a Él, para no volver a pecar, para no volverlo a ofender. Entonces, cuando nosotros amamos a alguien, realmente nosotros haremos lo que ese alguien nos dice. Nosotros haremos lo que a ese alguien le agrada que hagamos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, si esa persona hace lo que al Señor le agrada, el Señor se va a venir a presentar. Entonces, cuando a Rafa le agrada algo, el comportamiento de Rafa es que me busca y es que quiere molestarme la vida, pues demostrarme su agradecimiento porque hice algo que le agradaba a Él. Entonces, es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando yo le demuestro al Señor que yo lo amo con mi comportamiento y demás, mi Señor se presenta a mi vida.
y viene a agradecérmelo con su paz, con sus palabras. No sé, hay muchas maneras como el Señor hace que tú te sientas muy bien. Y en la misma situación. Entonces el Señor aquí nos está hablando muy claro. Si tú amas a alguien, tú harás lo que ese alguien le agrada, y ese alguien, es lógico que se siente amado, vendrá a ti a corresponder en el amor que tú le has dado. Hasta yo sé en el momento en que mi esposa ya va a terminar de hablar, lo sé antes, ya lo siento, hablo en serio, lo siento. ¿Por qué? Porque hay una comunión, y eso es lo que tenemos que tener con nuestro Padre Dios, conócelo. Mira, la lectura de la palabra, si no está acompañada de la oración, queda coja. Si la oración no está acompañada de la lectura de la palabra, queda coja, y nos volvemos legalistas. Nos volvemos legalistas. Entonces, tienes que conocer del Señor para amarlo. Si no lo conoces, obvio que no vas a saber qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que le agrada. Inclusive, Él canta cuando nosotros cantamos. ¿Qué les parece? Nuestro Padre Dios canta. Ríe. Y ríe. Y hace chistes. Nos lo hemos visto, ¿sí o no? Sí. Y es hermosísimo. Su gracia es hermosa. O sea, tiene un sentido del humor súper lindo. Lo hemos visto en nuestras vidas, también lo hemos visto. Ánimo, pues, a amar al Señor. Ya sabes cómo hacerlo. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Y te ama como tú eres. Como tú eres, te ama. Dios te bendiga. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Oh, Dios los bendiga. Ya. También sé que cuando me paso, sé cómo me comporta. Chao.